presentó Evolution Magazine. Bien, estamos de vuelta totalmente en vivo el día de hoy, martes, y como todos los martes toca salud. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de foniatría. Muchas personas desconocen esta especialidad y qué trata. Y resulta que es más común de lo que ustedes creen y es más útil de lo que ustedes pueden pensar. En esta oportunidad me acompaña la doctora Rosmerín Ramos. ¿Se pronuncia así? Sí, Rosmerín Ramos. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Muy bien, ahí encantada por la invitación a este programa, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, tocando un poquito lo del tema de la foniatría, tienes toda la razón, pues a mí inclusive cuando llego a sitios donde pues me toca socializar, me preguntan, ¿qué eres? ¿Sabes que siempre empieza el tema de la conversación? Bueno, sí, soy médico. ¿Hiciste alguna especialidad? Sí, foniatría. Y se quedan así como que, ok, ajá, foniatría. ¿Con qué se haces? come eso? Bueno, entonces para los que no saben, la foniatría es una especialidad médica. Hay que ser médico primeramente. Médico, o sea, tener tu título de médico para posteriormente hacer el posgrado de 3 años sobre foniatría. Entonces, esta es una especialidad médica que se encarga de la prevención, la habilitación y la rehabilitación de las patologías de la comunicación humana. Entonces, ¿cuáles son las patologías de la comunicación humana? Patologías del lenguaje, ¿sabes? Lo que es la comprensión y la expresión, patologías auditivas, patologías de la voz, patologías del habla y patologías de la deglución. Entonces, ves que es un campo amplio. Amplio y que lo usamos todos los días, sí, todo. Todos los días, exacto. Entonces, también otro punto para explicar cuando hablamos de la prevención, ¿por qué hablamos de la prevención? Tú dices, oye, o sea, no es una especialidad que se trata de la parte quirúrgica como tal, sino de la parte más que todo de la rehabilitación, ¿ok? En conjunto con la parte de la fisiatría. Son los 2 posgrados de la medicina que se encargan solamente de la rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de prevención, es como que evitar que se dé ese proceso patológico. Por ejemplo, con respecto a la voz. Una persona, nosotros podemos enseñarles tips de higiene vocal, cómo poder respirar adecuadamente para evitar que posteriormente ocurra una disfonía o una afonía. ¿Entiendes? Ahora, fíjese, doctora, que son situaciones cotidianas, porque, bueno, nosotros los que somos locutores tenemos esa habilidad de que tenemos que calentar las cuerdas vocales, hacemos ejercicio de vocalización, una respiración diafragmática, pero no es el deber ser del común, de la persona común que va a estar en su casa y va a hacer una respiración diafragmática, exacto, que es la respiración consciente y que dejamos a un lado, de una vez cuando estamos pequeños lo hacemos, ya en lo sucesivo se pierde. Claro, porque no nos los enseña como tal. No los enseña. Entonces, cuando hablamos de foniatría, esto debería ser como que una visita obligada al médico cuando uno está adolescente quizás o más niño para poder aprender esas técnicas y cuidar la voz en lo sucesivo. Bueno, quizás sí, sobre todo porque se presenta mucho lo que es la disfonía infantil, ¿sabes? Entonces sería bueno explicarle más que todo a los padres cómo prevenir esta disfonía infantil en los niños. Hay niños que, mira, tienen una intensidad de voz demasiado alta, se la pasan gritando. Claro, esta es una etapa donde los gritos son inevitables. Por ejemplo, cuando están en el deporte, corren, brincan, quieren y enseguida están elevando la intensidad de la voz. Entonces sería como que recomendarle a los padres, más que todo para la prevención, ¿ok? Debes tomar agua, debes mantener a tu niño hidratado con agua abundante para evitar el proceso de carraspeo. Siempre se nos reseca la voz. Imagínate un niño que está constantemente hablando, gritando. Tener su botellita de agua constantemente. Explicarle que no deben elevar o aumentar tanto la intensidad de la voz, evitar los gritos, para que no se dé este proceso. Hay muchos niños que van a mi consulta que, mira, los papás me dicen, ¿qué está pasando? No sé qué tiene, no ha tenido proceso gripal, no ha tenido virus actualmente, pero está con esa disfonía. Cuando te pones a hacer la historia, a indagar, pues es un niño que grita todo el tiempo. Entonces es recomendable más que todo para los padres, para dar este tipo de recomendaciones a sus hijos. Y por supuesto los profesionales de la voz deben acudir al foniatra para esto, para aprender normas de higiene vocal, aprender esta respiración que es tan importante. Por ejemplo,
el patrón respiratorio. Lo correcto es respirar con la parte abdominal. Ensanchas tus pulmones y de esta manera entra suficiente aire para yo poder tener una mejor fluidez. Correcto. ¿Sí? Entonces, otro tips es lo que es la coordinación fonorrespiratoria. Muchas veces cuando hablamos nos cansamos y tendemos a tomar el aire por la boca. Por ejemplo, si estoy hablando contigo, Ingrid, y de repente me cansé, tomo el aire por la boca. Cuando yo ingreso aire por la boca, eso reseca mis cuerdas vocales y, por supuesto, la va a ir dañando progresivamente. Lo correcto es hacer mi pausa, tomar el aire por la nariz y continuar expresando o hablando, ¿sí?, correctamente. Entonces, esos son unos tips que deben aprender más que todos los profesionales de la voz, ya sea locutores, ya sea maestros, que los maestros están constantemente, ¿sabes?, explicando a sus alumnos. Entonces, esto es súper importante para ellos. Y entonces evitamos la aparición de nódulos, de pólipos por el uso y abuso, o sea, el mal uso y abuso de sus cuerdas vocales. Inclusive aquellos cantantes. Por supuesto. Aquellos cantantes que están, ahorita, bueno, no la de fines de semana, ¿no? Pero que no descansan las voces. Hay personas que pasan desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana cantando y no hay un control, no hay una educación vocal para decir, bueno, voy a descansar mis cuerdas vocales y ahí vienen las complicaciones. Bien. Y hablando de complicaciones, ojo, vamos a hablar muy por encimita de algunas de las afecciones que puede tratar un foniatra y más adelante en próximas entregas con la doctora vamos a ir como desarrollando cada una de ellas. Pero para que ustedes vayan conociendo, porque puede ser muchas personas que están en casa, nos están escuchando y dicen, hey, yo como que tengo esto, y vamos a ir desarrollando y después para que ustedes sepan de qué se trata. Muy común decir estoy afónico. Esa es como creo que es la que más se escucha, pero hay una diferencia entre la disfonía y la fonía. Vamos a hablar un poquitico de ello. Sí, por ejemplo, cuando yo uso el término afonía es cuando hay una pérdida total de la voz. O sea, ya sea por cualquier tipo de causa, patología que tenga, ya sea viral, ya sea alguna parálisis de cuerdas vocales, ¿sabes?, algún proceso neurológico, pierdo la voz. O sea, de repente me levanto o puede ser algo progresivo y no hay voz. Es una afonía. En ese caso, vamos a ir así rapidito, sin entrar mucho en detalle. Cuando estamos sin voz por completo, por algún motivo, como usted ya dijo, ¿qué se debe hacer? Guardar reposo y acudir enseguida al médico. Enseguida. O sea, no debo forzar aún más la voz porque eso puede complicar el proceso y esto es una urgencia. O sea, la persona no pierde la voz por nada. Hay alguna causa que me lo está ocasionando y pudiera ser hasta un cáncer que está por allí a nivel pulmonar o a nivel de laringe, ¿ok? Entonces, esto es algo urgente que debe ser tratado de inmediato. Porque aquellas personas, doctoras, por ejemplo, que van a un concierto y pasan toda la noche cantando más que el cantante, y a la mañana siguiente amanecen quizás con una ronquera o con aquella voz que se va y se viene, es otra cosa. Exacto, y ahí pudiéramos estar hablando de una disfonía funcional que pudiera ser por una inflamación de los músculos de la laringe, ¿ok? Hay un proceso inflamatorio que me impide la movilidad adecuada porque el proceso de voz se da por la vibración de estas cuerdas vocales y las cuerdas vocales son músculos, ¿ok? Entonces, ese proceso inflamatorio me impide esa correcta movilización, esa correcta vibración de estas cuerdas vocales, lo que se me transmite pues en una disfonía. Tengo voz, pero mi voz cambia en cuanto al timbre, en cuanto a la intensidad, en cuanto al tono, y bueno, es lo que llamamos disfonía. No hay una pérdida total de la voz, sino hay un cambio en las cualidades acústicas de la voz. Que pasa mucho cuando estamos con gripe. Exactamente, cuando ocurre este tipo de procesos virales. Entonces ya saben la diferencia entre disfonía y afonía. Ajá. Otra de las más comunes, porque usted me decía que hay infinidades, de las más comunes. Por ejemplo, pudiéramos hablar de las patologías del habla. Dentro de las patologías del habla tenemos las dislalias, ¿sí? Las disartrias, la difemia, son patologías netamente del habla. Muchas veces nosotros decimos, o las personas tienden a decir, no, sí, él tiene problemas de lenguaje porque mira, no habla bien. No, hay que tratar de diferenciar lo que es habla de lo que es el lenguaje. La parte del habla es más que todo articulación, ¿ok? Movilidad de mis órganos fonoarticulatorios, ya sea lengua, paladar, labios, ¿sí? Esta correcta movilización de los músculos de la fonación o de la articulación. Entonces, por ejemplo, las dislalias es la dificultad para la pronunciación de las palabras, ¿ok? O de los fonemas como tal. O sea, el paciente o la persona para decir el fonema S, ¿ok?, lo hace mal, pone, por ejemplo, la lengua en otro lado, la saca, sapo.
Entonces allí hay una dislalia, ¿ok? Hay una incorrecta, posición de mis órganos fonoarticulatorios. Lo ideal es que para yo poder pronunciar la S, mi lengua esté detrás de los dientes inferiores, ¿ok? Sapo. Eso es una dislalia. Que por eso, bueno, recuerdo cuando uno estaba en el colegio que le decía, pon la lengua así o asado para pronunciar Exacto. X o Y letra. Vamos a hacer una pausa, doctora. En la próxima parte vamos a seguir hablando de este tema que creo que está súper interesante, por lo menos a mí me encanta. Ya venimos con mucho más de Salud al Día. Ya regresa Evolution Magazine.